Vamos a hablar de cerebelo y entre las cosas importantes que tenemos que ver de cerebelo son las funciones, las partes que lo conforman. Después de ver las partes que lo conforman, vamos a hablar de la evolución filogenética que ha tenido el cerebelo junto con las zonas funcionales y finalmente vamos a terminar con la irrigación, no es cierto, con la configuración interna y por último con la irrigación del cerebelo. Entonces, del cerebelo, funciones. ¿Qué funciones, qué hace el cerebelo? A ver, Alexandra, tú que quedaste en primer lugar, ¿qué hace? Coordina los movimientos, también ayuda para el aprendizaje, creo era verbal, este, ay, bueno, controla movimientos finos. Ok, a ver, funciones. Una, correcto. O sea, la primera, correcto, es coordina los movimientos. Coordina los movimientos. ¿Cómo hace esta coordinación de los movimientos? ¿A través de qué? Flexiones y extensiones De musculares. las contracciones musculares. Contracciones musculares. Exactamente, a través de las relajaciones y las contracciones musculares, asegura un movimiento adecuado, con una fuerza adecuada para realizar movimientos, ¿sí? Sobre todo movimientos finos. Por ejemplo, yo quiero agarrar esta pluma que ustedes ven aquí, o sea, yo la quiero agarrar, y entonces mi cerebelo hace contracción y relajación hasta que yo lo haga de manera precisa y pueda llegar a esta pluma y tomarla. Por ejemplo, el alcohol altera mi coordinación de movimientos. Entonces, después de varias cubas, en vez de llegar aquí y tomar la pluma así, me voy a pasar o voy a llegar antes. Y entonces, clásicamente, alguien que está tomado tira el vaso, ¿sí? O se pasa. ¿Por qué? Porque no tiene esta coordinación de movimientos. Entonces, coordina los movimientos, por supuesto, a través de contracciones y relajaciones musculares, ¿sí? Y acuérdense, y de esa manera asegura un movimiento adecuado con una fuerza adecuada, ¿sí? Por lo tanto, al coordinar los movimientos, me da ¿qué? Equilibrio Y y algo, propiocepción. y algo bien importante. Para lograr esto, necesito ¿qué? Mantener el Tono, tono. tono muscular. Exactamente. Entonces, de manera general, yo les puedo decir que coordina los movimientos, da equilibrio y da tono muscular, ¿sí? A través de contracciones y relajaciones. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de las funciones del cerebelo, y estamos hablando de funciones motoras, ¿no? O sea, estamos hablando de funciones motoras. ¿Tú qué creerías, Mariana, si yo te digo que el cerebelo causa, o sea, si se lesiona el cerebelo, causa parálisis motriz? ¿Qué Yo me diría dirías? que sí. Ok. ¿Qué dirías tú, Ariadna? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Si estamos diciendo que el cerebelo se encarga de coordinar los movimientos, una lesión en el cerebelo te provoca parálisis de los movimientos. Sí. Sí, Ok. yo diría que sí. Pues Yo digo que no. la respuesta es no. A ver, Brian, tú que dijiste que no, ¿qué causa entonces? Este, dis- que bueno que no haya la coordinación de los movimientos. Ok, cuando no estás coordinado para hacer los movimientos, cuando no coordinas y eres torpe para hacer los movimientos, a eso se le llama ataxia, ¿sí? Entonces, su lesión, ataxia. Por ejemplo, una ataxia es que yo quiera agarrar esta pluma y entonces no tengo una buena coordinación y vengo temblando para hacer este movimiento y de repente me voy hacia acá o me voy hacia adelante. Es decir, lo que causaría el alcohol, esa torpeza que causa el alcohol, podría ser una forma de representar la ataxia, aunque hay diferentes tipos de ataxia, ¿sí? Por supuesto, la ataxia no solamente la causa una lesión en el cerebelo, también la puede causar una lesión en la parte vestibular del oído interno, ¿sí? Esta ataxia. Acuérdense que esta coordinación tiene que ver también, o el equilibrio, tiene que ver con el oído interno. Entonces, queda claro, su lesión no va a causar parálisis, va a causar ataxia. ¿A todos les queda claro que es una ataxia? Sí, doctor. Sí, doctor. Movimientos torpes. Exacto, o sea, es una falta de, si lo que hace el cerebelo es la coordinación del movimiento, una ataxia es una falta de la coordinación del movimiento, o sea, movimientos torpes. Luego,
Vamos a hablar de la localización del cerebelo. Ahorita me regreso a esta imagen. Vamos a hablar de la localización del cerebelo. Y ya se los hacían en el examen. La localización del cerebelo, primero, lo habíamos visto de manera general. Vamos a verlo mucho más puntual. Superiormente, aquí está el cerebelo. Y el cerebelo, bueno, el cerebelo está en la fosa craneal posterior. Esto sí lo podemos ver aquí mejor. Ahí está el cerebelo como estructura. Vean, quito estos que no quiero. Espérenme. Quito este. Ahí está. Ahora sí, fíjense. Esta es la fosa craneal anterior, esta es la fosa craneal media y esta es la fosa craneal posterior. Entonces, dentro de la ubicación dijimos, está en la fosa craneal posterior. Perfecto. Si está en la fosa craneal posterior, ahora pongo algo que se llama tienda del cerebelo. ¿Qué es la tienda del cerebelo? ¿Quién me dice qué es la tienda del cerebelo? Ya lo habíamos explicado. Es una formación de dura Dura madre. madre. Exactamente. Es un repliegue de la dura madre que, fíjense, que hace que separa porque arriba de la tienda del cerebelo están los lóbulos cerebrales y abajo de la tienda del cerebelo está el cerebelo, ¿sí? Por lo tanto, aquí no está el repliegue de dura madre, aquí no lo ponemos, pero aquí sí está. Entonces, por eso se dice que está en la fosa craneal posterior, pero está infratentorial, es decir, abajo de la tienda del cerebelo. Esto cobra relevancia porque si yo aquí pongo los lóbulos cerebrales y yo quiero quitar el cerebro en una disección, sobre todo cuando hacemos disección, hago primero, retiro la calota. Una vez que retiré la calota, entonces ahora sí voy a ver las fosas craneales con los hemisferios cerebrales. Si yo nada más de repente agarro los hemisferios cerebrales y los alzo, lo que va a pasar es que se va a seccionar y el cerebelo se va a quedar abajo y lo único que me voy a llevar van a ser a los lóbulos cerebrales. Entonces, para poder hacer una extracción del cerebro, yo tengo que cortar aquí, a través de la tienda del cerebelo, para liberar la tienda del cerebelo y que cuando yo saque el encéfalo, me lo lleve con todi cerebelo. Si no, ese es un fallo común para un principiante que quiera hacer una extracción de cerebro, que se va a quedar con esta estructura abajo. Entonces, primera localización, ya la vimos, fosa craneal posterior y se encuentra de manera infratentorial. Segunda localización, en la parte superior, ¿qué es esto? O sea, vamos a aclarar algunas cosas. Esto es anterior, esto es superior, esto por lo tanto aquí es inferior y esto es posterior. Y todo este es mi cerebelo, solo que yo estoy viendo la mitad del cerebelo, ¿sí? Aquí está cortado porque hicieron un corte sagital y entonces yo solamente estoy viendo la mitad del cerebelo. Ahora, ¿cuál es su límite superior? ¿Quién sería aquí su límite superior? Una estructura que acabamos de ver. El lo lóbulo separa. occipital. La tienda Pero- del cerebelo. Exacto. Antes, esta sería la tienda del cerebelo. Pero si yo quito la tienda del cerebelo, efectivamente, con lo que está haciendo contacto es con que es el lóbulo occipital. Entonces, como límite superior, tengo a la tienda del cerebelo y al lóbulo occipital. Eso es su límite superior. Como límite anterior, o sea, si esto es lo más anterior, ¿quién es este? El tallo cerebral. El tallo cerebral, que está compuesto por M de aquí, ¿de qué? El cuarto ventrículo. Mesencéfalo. Mesencéfalo. De mesencéfalo, El puente P del puente Puente. y la MO de médula oblongado. oblonga. Por supuesto, como bien lo dicen, o sea, bien lo dijeron aquí, por delante, antes de llegar al tallo cerebral, antes de llegar al mesencéfalo, al puente y a la médula oblonga, va a llegar al cuarto ventrículo. Está muy relacionado con el cuarto ventrículo. Entonces, el cuarto ventrículo nosotros habíamos dicho que tiene un techo, que es esto, y que el techo le pertenece al puente y tiene un piso y que este piso le pertenece a la médula oblonga. Entonces, está relacionado con el cuarto ventrículo, que es este. Pongo aquí el cuarto ventrículo, pero también está relacionado con prácticamente todo el tallo cerebral, mesencéfalo, puente y médula oblonga. Entonces, ya vi un límite superior y ya vi un límite anterior. ¿Quién me falta? Pues un límite inferior. ¿Quién está aquí abajo? El foramen magno. Foramen magno. Tengo primero al hueso que lo está sosteniendo,
¿Qué hueso lo sostiene? Occipital. El occipital. Muy bien. Y además del occipital, por aquí tengo a mi foramen magno, ¿sí? Y estos serían prácticamente los límites y la localización de mi cerebelo. O sea, aquí veo toda la localización del cerebelo ya de manera más exacta. ¿Queda claro esto? Ujú. En este corte, yo les decía, en este corte, ¿qué es lo que podemos ver? En este corte lo que podemos ver es este repliegue de duramadre, que es ¿quién? La tienda del tienda del cerebelo. La tienda. del La- cerebelo. La tienda del cerebelo. Esta tienda del cerebelo lo estaría separando el cerebelo del cerebro. ¿Por qué creen que se llama cerebelo? ¿De dónde viene el origen de cerebelo? Pues me suena a cerebro pequeño. Exacto, eso significa un cerebro pequeño. Si ustedes se dan cuenta, justo en esta imagen parece exactamente lo mismo. Este es el cerebro y este es el cerebelo. Entonces, al cerebro yo le veo un hemisferio, ¿sí? Del lado derecho, un hemisferio del lado izquierdo. Y si yo lo comparo con el cerebelo, pues el cerebelo también tiene un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. ¿Qué creen? Hay otro repliegue de duramadre que separa los dos, al hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo cerebral, que está aquí arriba. Este repliegue de duramadre se llama os Del cerebro. del cerebro. Ahorita que estamos en vísperas del Día de Muertos, la os es así, la que trae la muerte, ¿no? Que es así como de manera triangular, así. Esa es la os, la que carga, ¿sí? Entonces, aquí porque nada más vemos una parte de la os, no la vemos completa. Ahorita vamos a verla más completa. Pero fíjense, la os separó el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. ¿Y qué creen? Aquí yo solamente estoy viendo esta, que es la tienda del cerebelo, que lo separa eh, del cerebro. Pero aquí no me deja ver, pero aquí tendría yo otra, que es igualita a esta, a la hoz del cerebro, pero en pequeño, y está separando a los dos hemisferios, pero cerebelosos. ¿Cómo se llamará esta estructura? Os del Os del cerebelo. cerebelo. Exacto. Entonces aquí tengo a la hoz del cerebelo, ¿sí? Entonces, esta es otra manera de ver la hoz del cerebelo, me va a separar hemisferio derecho de hemisferio izquierdo, cerebelos. Entonces, vean, este es un esquema que nos permite ver muy bien. Esta es la tienda del cerebelo, fíjense, esta es la tienda del cerebelo, por lo tanto, si yo quitara esto, abajo me topo con el cerebelo del lado derecho, pero aquí se alcanza a ver muy bien, fíjense, toda esta estructura es ¿quién? La hoz del cerebro. Os del La cerebelo. hoz del cerebro. Y no sé si alcanzan a ver, pero ahí abajo se alcanza a ver otra forma puntiaguda. Esta sería ¿quién? La hoz Os del del La cerebelo. voz del cerebelo. La hoz del cerebelo. ¿Se entiende esto? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, límites y localización, ¿queda claro? Sí. Sí. Pasamos al siguiente tema, que son las partes del cerebelo. ¿Cuáles son esas partes del cerebelo? Primero, tengo que hablar de caras. ¿Cuántas caras va a tener el cerebelo? 3 en realidad. Porque de esas 4 que tú dices, 2 están unidas. Ahorita vamos a ver cuáles son. Primero, tiene una cara, esta que estoy viendo, aquí mismo lo puse, es una cara ¿qué? Superior. Superior. Entonces tengo una cara superior. Tengo una cara ¿qué? Postero inferior. Anterior. Y tengo una cara Inferior. Inferior. Posterior inferior. póstero inferior. Es ahí por eso que decían 4. En realidad, la posterior y la inferior están unidas. Por eso es que tiene 3. Superior, anterior y posterior inferior. Veámoslo aquí, miren. Si yo saco, yo voy a quitar ahora la tienda del cerebelo. Pues esta vista que ustedes están viendo desde aquí, ¿quién es? ¿La vista qué? Superior. 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 Superior, exactamente. Aquí adelante, esto sería la vista anterior. ¿Estamos de acuerdo? Y la Sí. vista posterior inferior, ¿quién me estorba? Me estorba El hueso occipital. el hueso occipital. Si yo lo quito, fíjense, voy a poder ver la vista inferior y posterior. Por eso se llama posterior inferior. Entonces, tengo que estudiar estas 3 caras, ¿sí? Tengo que estudiar
Déjenme quitar también esto para que vean la vista anterior. Ahí está, bien. Ahí está la vista anterior, ahí está la vista superior y ahí está la vista posterior inferior. 3 vistas. ¿Quedan claras? Sí. Sí, doctor. Ahora, me regreso aquí y analizamos, ya que vimos que tiene 3 caras, ahora vamos a ver cuántas partes tiene. Y resulta que en estas partes que va a tener, fíjense, ya vimos las caras. Ahora, va a tener, además de caras, va a tener 2 hemisferios cerebelosos. Cerebelosos. ¿Sí? O sea, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, separados ¿por quién? Por algo, Por el vermis. El Por el vermis. vermis. por el vermis, que es central. Entonces, vean, aquí les dibujo y este es el vermis, ¿sí? Y este, se los pongo aquí en negro, es un hemisferio y este es el otro hemisferio. Es más, vamos a ponerlo en código de colores. Vermis, y aquí están los 2 hemisferios. ¿Qué tiene además? Lóbulos. Las fisuras. Lóbulos. Lóbulos. Pero antes de hablar de los lóbulos, tengo que hablar de las fisuras, porque las fisuras me dividen a los lóbulos. Entonces, voy a empezar a hablar de una fisura que voy a ver aquí, que se llama fisura ¿qué? Primaria. Primaria. Primaria, Ya. fíjense. En una vista superior, y es que los elementos se ven diferentes en cada vista. Esta es una fisura primaria, y aquí voy a poner las fisuras. Fisura primaria. ¿Qué hace la fisura primaria? Me divide el cerebelo en 2 lóbulos. Lo que está por delante de la fisura primaria se llama lóbulo ¿qué? Anterior. 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 Entonces, todo esto es el lóbulo anterior. Entonces, lóbulo anterior. Todo lo que queda por atrás de la fisura primaria se llama ¿qué? Medio Lóbulo posterior. Lóbulo medio posterior. Eso también tienen que tomarlo en cuenta porque algunos libros solo dicen que es lóbulo posterior, algunos libros solo dicen que es lóbulo medio. Entonces, en realidad es un lóbulo medio posterior por esta vista que vamos a tener. Entonces, todo este que vamos a poner ahora en color amarillo, todo este es el lóbulo posterior. De hecho, si ustedes se dan cuenta, hasta el esquema lo dice, lóbulo medio y pone entre paréntesis lóbulo posterior, ¿no? Ahora, tengo una fisura que no me sirve para dividir al cerebelo en otro lóbulo, más bien subdivide el lóbulo medio posterior. ¿Quién es esa fisura? La Horizontal. Horizontal. La horizontal, que va a ser esta, que yo voy a ver aquí. Esta es la fisura horizontal, y esta fisura horizontal, lo único que me está haciendo es subdividir al lóbulo medio posterior, ¿sí? Lo está como partiendo en 2, pero sigue estando dentro del lóbulo medio posterior. Entonces, ya llevamos otra fisura, la voy a poner aquí, la voy a poner en negro, pues no la puedo poner en blanco, que es la fisura horizontal. Entonces, eso es lo que alcanzo a ver en la vista superior. Me faltan más estructuras, ¿sí? Me falta, ¿cuántos lóbulos más me faltan? 1, El flóculo no. El flóculo nodular. el flóculo nodular, que no lo alcanzo a ver aquí. En esta vista no se alcanza a ver, ahorita lo vamos a ver. Y me falta una fisura que se llama úvulo nodular, que no la alcanzo a ver aquí. Ahorita vamos a ver otra. Fíjense, esta es una vista posterior, ¿estamos de acuerdo? Y en esta vista posterior alcanzo a ver las estructuras, por lo menos 2 estructuras importantes de las que acabamos de ver. Esto que es el vermis central y esto que es el hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Acuérdense, esta es una vista posterior, la que estábamos viendo es una vista superior. Solamente aquí veo estas 2 partes. Ahora, me voy a una vista inferior. ¿Qué veo en una vista inferior? Primero, lo importante aquí en esta vista inferior, primero veo una estructura que no había yo visto, que es este, que es el nódulo, Nódulo. ¿sí? Y luego aquí tengo una estructura alargada que viene hasta acá, esta estructura alargada que se llama Flóculo. flóculo. Y entonces, en conjunto, esto me forma voy a poner aquí una combinación entre morado y verde, porque en realidad esto me va a formar
al lóbulo Flóculo Flóculo nodular. nodular. flóculo nodular. Muy bien. Y este lóbulo flóculo nodular, entonces, está separando al, ¿cómo se llama? Se me fue. Ya me parezco al presidente. Al lóbulo. Al óvulo. Exacto, al óvulo. Está separando todo esto que ustedes ven aquí, fíjense. Bueno, primero, tengo que poner aquí una fisura. La voy a poner en azul. Esta fisura que va a estar aquí, que va a recorrer por aquí, ¿cómo se llamará esa fisura? Que era la que nos Óvulo faltaba. nodular. Exacto. Entonces, esta es la fisura úvulo nodular. Y ¿No se le dice entonces, posterolateral? no, lo correcto es úvulo nodular. Y ahorita van a ver por qué se le llama úvulo nodular. Porque por las relaciones que tiene con la úvula, que es una parte del vermis, y con el nódulo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se le llama así. Entonces, la fisura úvulo nodular. Y entonces, todo esto que yo veo acá, todo esto, fíjense, lo voy a poner ahora en blanco. Todo esto que yo veo es quién, sigue siendo quién, Vermis. el Vermis. vermis, que es Vermis. central. Pero aquí hay que destacar una parte importante, ¿sí? Hay que destacar que en la parte inferior se alcanza a ver dos estructuras que quedan a los lados del vermis, Las amígdalas. que se llaman amígdalas, Amígdalas cerebelosas. ¿sí? Tonsilas, y lo correcto es amígdalas. Son amígdalas cerebelosas. Vamos a ponerle aquí amígdalas cerebelosas. ¿Y por qué cobran relevancia clínica estas amígdalas cerebelosas? Porque son las que se protruyen cuando, bueno, lo que nos habían explicado son las que podrían presionar el centro cardiorrespiratorio cuando aumenta la presión intracraneal Perfecto. Primero, Alexandra, ¿dónde está el centro cardiorrespiratorio? en el tallo cerebral, ¿Qué parte del tallo en cerebral? el puente, No. Está en la en médula la médula oblonga. oblonga. Entonces, estas amígdalas, como tú dices, protruyen. Si protruyen, ¿a eso cómo se le llama? Tú tienes en el abdomen de repente una bola que protruye. ¿Cómo se le llama a esa bola? ¿Una que tiene? hernia? Hernia. Una hernia, ¿no? Entonces, esto puede haber una hernia, y esa hernia hacer que esto que protruye esté tocando a la médula oblonga y esté tocando específicamente el centro cardiorrespiratorio, y ese paciente cae en un paro cardíaco y un paro respiratorio por una herniación de la amígdala. Entonces, esto por supuesto que cobra relevancia. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, doctor. Siguiente vista. Vamos a ver una vista anterior. Aquí en esta vista anterior, ¿a quién tuve que quitar para que me deje ver estas estructuras? ¿A quién? Al tallo cerebral. Al tallo cerebral. Entonces, fíjense, quité el tallo cerebral, ¿y qué es lo que me permite ver esto? Primero, una estructura que ya había visto aquí. Esta estructura que está aquí es ¿quién? El Vermis. Vermis. Una parte del vermis que está aquí es el nódulo. nódulo. Ajá. Y esto que está aquí a los lados, aquí se alcanza a ver mejor. Esto es ¿quién? El flóculo. El flóculo, ¿sí? Entonces, aquí tengo al flóculo. Todo esto que ustedes ven es el lóbulo anterior, ¿sí? Este, por lo tanto, será el lóbulo flóculo nodular. Y esto que ustedes ven aquí abajo, el lóbulo posterior. El lóbulo posterior. Entonces, vean, en una vista anterior, yo alcanzo a ver los tres lóbulos: el lóbulo anterior, el lóbulo flóculo nodular y el lóbulo posterior. Por supuesto, aquí sí voy a ver muy bien mi fisura. Esta, que es la fisura úvulo nodular. Aquí viene mi fisura úvulo nodular. Esto sí lo alcanzo a ver bien aquí. Pero aquí hay una parte importante. El cerebelo conecta con el tallo cerebral a través de qué estructuras? Los Los pedúnculos pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Y entonces conecta a través de los pedúnculos cerebelosos, y tengo tres pedúnculos cerebelosos. Tengo aquí, les voy a poner un pedúnculo cerebeloso superior, y aquí le vamos a poner pedúnculo cerebeloso superior. Conecta al cerebelo ¿con quién? ¿Con qué Con parte el del tallo? Con el Con mesencéfalo. Con el mesencéfalo. Luego, tengo el más grande de todos, que se los voy a poner aquí en rojo. Este
que es el pedúnculo cerebeloso, ¿qué? Medio. 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 Conecta el cerebelo ¿con quién? Con el Con el puente. puente. Con el puente. Protuberancia. Con el puente, muy bien. O protuberancia, o antes llamada protuberancia. Entonces, tengo aquí este, y ya llevo a los dos pedúnculos, ¿sí? Ya llevo a los dos pedúnculos. Me falta el último pedúnculo, que estará, pues aquí. Este es el pedúnculo cerebeloso, ¿qué? Inferior. 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 Conecta, ¿quién con quién? El cerebelo cerebelo con Con la médula médula oblongada. oblongada. Con la médula oblonga, ¿sí? Y eso es todo lo que veo en una vista anterior. Desde esta cara sí se le puede decir lóbulo posterior. Bueno, perdón, yo soy el que le pongo lóbulo posterior como por costumbre, pero entonces acuérdense que lo correcto es lóbulo medio posterior. Lóbulo medio posterior. Porque en realidad vemos una cara completa de la parte media y la parte posterior, ¿no? Entonces, manéjenlo así como lóbulo medio posterior. Ok. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Siguiente. Ahora sí, ya que vimos esas vistas, ahora les pongo un esquema. En este esquema es mucho más fácil de entender las estructuras que habíamos dicho. Primero, en la parte central veo a mi vermis. Vermis significa ¿qué? Creo que era como gusano, algo Gusano. así. Gusano, ¿no? Gusano. De hecho, hay unos medicamentos que llaman Vermox, que son para los gusanos, ¿sí? Entonces, vermis tiene forma de gusano, queda en la parte central. Luego, ¿qué otra estructura habíamos dicho? Pues los dos hemisferios cerebelosos, ¿no? O sea, este hemisferio, déjenme ponérselos aquí en rojo, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Qué otra estructura podemos ver? Una fisura, Lóbulo. una fisura que me va a dividir el lóbulo anterior del lóbulo ¿qué? Posterior. Medio posterior. Medio posterior. Posterior. Entonces, esta es la fisura ¿qué? Primaria. 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 Entonces, fisura primaria. Divide al lóbulo anterior del lóbulo medio posterior. Del lóbulo medio posterior, que es este. Esta es la fisura. Entonces, luego aquí, en el interior, o sea, ya que estamos en el lóbulo posterior, ¿qué es esto que está en café? ¿Sí? Ya que estamos, es que aquí tal vez lo que los que puede confundir es el color rosado. Déjenme ponerlo en un solo color para que, bueno, ya lo entienden. Todo esto, de aquí hacia acá, es lóbulo Medio medio posterior. posterior. Y yo les dije, hay una fisura que divide al lóbulo medio posterior. La ¿Cuál es fisura esa fisura? La horizontal. 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 La fisura horizontal. Entonces, vamos a trazar ahora a la fisura horizontal. Las fisuras las voy a poner en azul. Entonces, tengo aquí a mi fisura horizontal. Vean, aquí viene. Y esto lo único que hizo es ponernos en dos partes el lóbulo medio posterior, pero no me dividió en otro lóbulo más. Quien sí me lo dividió es esta fisura que estoy viendo que se comporta como si fuera un espacio. Esta fisura que ustedes ven aquí, que lo estoy poniendo en azul, esta es la fisura ¿qué? Úvulo Úvulo nodular. nodular. Úvulo nodular, ¿sí? ¿Por qué úvulo nodular? Porque está justo entre la úvula que está aquí, que es esta estructura, y el nódulo que está aquí. Entonces, entre la úvula y el nódulo pasa esta fisura. ¿Qué es lo que me está dividiendo esta fisura? Me divide el lóbulo medio posterior del lóbulo flóculo nodular. Esto que está aquí en azul es el lóbulo flóculo nodular. Entonces, vean, esta división está muy bien hecha. Lóbulo flóculo nodular, lóbulo medio posterior y lóbulo anterior. Y ahora sí, acabamos de ver todas las partes del cerebelo. ¿A todos les queda claro esto? Sí, doctor. Sí. Una vez que vemos esto, vamos a ver que nuestro cerebelo ha ido evolucionando conforme han pasado los siglos. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros empezamos con una evolución filogenética. El primer cerebelo que aparece es el que aparece en anfibios, ¿sí? Como los peces. Este está compuesto por estructuras macroscópicas y por estructuras microscópicas que aún no hemos visto. Las macroscópicas son las que acabamos de ver. Entonces, ¿quién constituye al arquicerebelo? Al vestíbulo cerebelo. Al No. lóbulo flóculo nodular y al Exactamente. vestigio del techo. Un lóbulo, que es el lóbulo nodular, y una estructura que tenemos que hacer un corte para verla
en el interior, que es ¿quién? El Un núcleo núcleo. El núcleo de Fastigio. fastigio. Exacto. El núcleo fastigiado. Estas dos estructuras son las que componen al arquicerebelo. Les digo, es lo primero que aparece en la evolución en los anfibios. ¿Y esto qué le permitía o qué le permite a los peces? Equilibrio y el Movimiento control de la El central. postura equilibrio de de sus la cabeza partes y el cuello. centrales. Y del cuello. De la cabeza y cuello el y tronco. tronco. Exacto, miren, esta es la parte central. Los peces utilizan extremidades para andar. No, No. lo que utilizan es toda la parte central y hacen esto, ¿sí? Van haciendo esto. Entonces, todo su centro lo controlan, o más bien, todo lo controlan a través del centro, ¿sí? Eso es la primera parte evolutiva. Esto va a ser relevo con un montón de vías, como la vía vestíbulo cerebelosa, el tracto vestíbulo espinal, o sea, muchas vías que están en el interior y que están conectando con el cerebelo para controlar la sinergia muscular, mantener la postura de la cabeza y del cuello y del tronco. Y entonces, eso es lo que va a hacer estas dos estructuras. Entonces, ese es el arquicerebelo. Pasan millones de años y los peces y los animales marinos tienen que salir a la superficie. Y entonces aparece el paleocerebelo. En el paleocerebelo estamos hablando ya no solo de peces, estamos hablando ahora de reptiles y de Y a aves, veces, ¿no? Entonces, aquí aparecen los reptiles y las aves. ¿Qué característica tienen los reptiles? Que ya tienen ¿qué? Extremidades. Extremidades. Ya. Entonces, ahora no solo es el control de la parte media, ahora es el control también de las extremidades. Por ejemplo, ustedes pueden ver un cocodrilo, si ustedes lo ven en el agua, está regido por el arquicerebelo, porque se mueve por el centro, pero una vez que sale del agua, lo que lo va a regir son las extremidades, es a través de lo que se va a mover. Entonces, evolucionó y ahora, ¿qué lóbulo y qué partes del cerebelo las vamos a ver aquí? El el lóbulo anterior, El lóbulo el permi anterior, superior e el inferior, vermis, el núcleo globoso y el núcleo núcleo globoso y emboliforme. emboliforme. El vermis. De entrada, el vermis, que es la parte central, ¿no? Y luego, un lóbulo. ¿Cuál es ese lóbulo? El el anterior. 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 El lóbulo anterior. Y dos núcleos que no hemos visto todavía, que es el núcleo Globoso y Emboliforme y emboliforme. globoso. globoso y emboliforme. Bueno, ya no me alcanzó ahí, pero ahí lo saben. Núcleo globoso y emboliforme. ¿De qué se encarga ahora el paleocerebelo? De la Los sinergia movimientos. entre las extremidades. Exacto. Y controla el tono muscular también. La postura. Pero ahora ¿de quién? De las extremidades. El arquicerebelo del centro, de la cabeza, del cuello, ¿sí? Y este ya se va a las extremidades, pero se va a las partes, ¿qué de las extremidades? ¿A las partes distales o a las partes proximales de las extremidades? Proximales. A las partes proximales. Y entonces ya los reptiles pueden controlar el movimiento a través de sus extremidades, pero es un movimiento brusco el que hacen, ¿sí? Y finalmente aparece el neocerebelo. Y el neocerebelo pasan años de evolución y entonces aparece este neocerebelo en mamíferos. ¿Y qué es lo que nos distingue de las demás especies? Los movimientos finos, es decir, ya controlamos el centro, ya controlamos las partes proximales y ahora vamos a controlar las partes distales. Y me permite el control de un solo dedo, de otro dedo, de otro dedo. O sea, puedo manejarlos de manera independiente y de manera coordinada para realizar movimientos finos. Por ejemplo, el pintar, el dibujar, el que ustedes sean médicos y se metan a un quirófano y ahora en el quirófano puedan operar y si, por ejemplo, son neurocirujanos y están operando una estructura que mide 1 centímetro, ¿sí? Pues tienen que tener precisión, ¿no? Esa precisión te la da el neocerebelo. Gracias a esa evolución que tuvimos, te va a dar esta precisión. Entonces, ¿quién constituye al neocerebelo? ¿Quién me falta? ¿Qué El lóbulo? lóbulo medio posterior y el núcleo El dentado. núcleo dentado. Lóbulo medio posterior. ¿Y quién más me falta? El núcleo dentado. Núcleo dentado. Y un núcleo, que es el núcleo dentado, ¿sí? Entonces, a través de varios tractos, como el ponto cerebeloso, ¿sí?
tiene conexiones con un montón de lados, con el tálamo, con los lóbulos frontales. ¿Y esto qué hace? Aseguran la sinergia de las extremidades distales para darme ¿qué? Movimientos finos. ¿Sí? Entonces, vean, de manera general, el arquicerebelo, ya vimos por quién está compuesto, pero la función del cerebelo es el control de la cabeza, del cuello y del centro. El paleocerebelo evoluciona y ahora me permite ¿qué? Mover extremidades distales. No, Mover proximales. extremidades en la parte proximal. Y el neocerebelo me permite ya las partes distales de las extremidades y realizar movimientos finos. Ahora bien, no crean que aquí solamente encontraba yo esto. Aquí no es que no encuentre esto y solo encuentre esto, no, se va sumando. Es decir, el paleocerebelo ya tiene al lóbulo floccular, al núcleo fastigiado y ahora se le suman estos. Y el neocerebelo, por eso es que allá ahora el neocerebelo tenemos el arquicerebelo, el paleocerebelo, más lo que hay en el neocerebelo. Entonces ya tenemos a todas estas estructuras cuando estudiamos nuestro cerebelo. ¿Se entiende esta evolución filogenética que hemos tenido? Sí, estaría extraño poder controlar la Sí. parte distal, pero no la proximal. Exacto, exactamente. Y además, a veces se confunde y a veces se cree que algunos mamíferos, porque también entre mamíferos existen movimientos mucho más controlados y mucho más finos. Ustedes han visto seguramente imágenes de elefantes que pueden hacer un dibujo, hacer una pintura, ¿no? Eso es un movimiento en realidad brusco, no es un movimiento tan fino, porque un elefante no podría operar, ¿no? O sea, no podría tener una precisión para operar. Sí puede tener una precisión quizá para dibujar un círculo, para dibujar un triángulo, pero no para trazar líneas perfectas, que es algo que sí pudiéramos hacer con entrenamiento y con destreza. Ellos no toman sus clases de anatomía. Exactamente. No toman clases de anatomía, aunque cuando ustedes no estudian, también parece que no las toman. Fíjense, vámonos a dividir ahora en áreas funcionales el cerebelo. Cuando yo lo veo así, yo lo divido en áreas funcionales. La primera área funcional es el área central. ¿Cómo se le llama a esta área? Vermi. Espinocerebelo. Hermiana, Hermix. Se le llama área medial o Hermiana. vermiana, porque está en el vérmix, ¿sí? Y lo mismo que acabamos de ver, o sea, esto es prácticamente el resumen de lo que acabamos de ver en la filogenia, lo vemos aquí. Luego tenemos una zona que está después del vérmiz, que es esto. La pongo aquí en rojo. ¿Cómo se llama esta zona? Para Intermedio Hermiana. o para vermi. Zona intermedia o si está al lado del vérmiz se llama para. Para Hermiana. Acuérdense que para es al lado, ¿no? O sea, tienes una avenida que va paralela al lado de la avenida principal. Entonces, esta es paravermiana porque está al lado del vérmiz. Entonces, para vermiana, ¿no? O paravermiana. ¿De qué se encarga esto? ¿De controlar qué? Manos y pies. Extremidades. Las extremidades, las partes proximales, ¿sí? Las partes proximales de las extremidades. Y luego tengo a toda esta zona, que les voy a poner en azul, que ¿cómo se le llama a esta zona? Lateral. Hemisférica, lateral. lateral. Zona lateral o, ¿qué Hemisférica. dijeron? Hemisférica. ¿De qué se encarga esta? De los movimientos finos. De la finos. planificación de movimientos secuenciales. Exacto. Una es de la coordinación de movimientos secuenciales y por lo tanto de los movimientos de las extremidades distales, de los movimientos finos, ¿sí? Entonces, zona lateral o hemisférica se encarga de la coordinación de los movimientos secuenciales. Por ejemplo, un movimiento secuencial es cuando vamos manejando. Ya no lo, o sea, al principio cuando tú aprendes a manejar, lo haces consciente y cuando estás aprendiendo, por ejemplo, en un carro que es estándar, dices, tengo que meter clutch y luego tengo que meter freno y luego tengo que sacar el clutch y tengo que meter el acelerador. Y eso lo haces pensando cuando estás iniciando. Luego son movimientos secuenciales que los haces sin pensar, ¿sí? Y entonces de repente te topas un tope y tú en automático metes clutch y freno. O sea, ya no tienes que pensar, tengo que meter clutch y tengo que meter freno, ¿no? Entonces esto me permite hacer movimientos secuenciales automatizados, ¿sí? Muchos de nuestros movimientos son automatizados.
¿Queda claro o no queda claro? Ujú. Una duda. Ujú. Entonces, la parte medial o permiana se encarga de lo que está en el eje, ¿no? Y lo que es proximal. Por Exacto. ejemplo, hablando de los miembros de la parte proximal, ¿no? Como los hombros. Y la paravermiana sería lo que ya es distal, ¿no? Como son las manos y pies en Las términos manos y de pies. miembros. Y ya Así es. la hemisférica lateral ya es de la precisión y, como dijo, de movimientos secuenciales. Exactamente. Así como lo dijiste, está perfecto. ¿Queda claro esto? Sí. Muy bien. Y luego tengo, ¿qué me falta de aquí? Otras áreas funcionales que nos ponen de repente, ¿no? Eh, Nos ponen una parte que se llama vestíbulo cerebelosa en estas áreas funcionales. La vestíbulo cerebelosa lo que nos están diciendo es que está compuesta por quién? El lóbulo Lóbulo flóculo-nodular. Por el óvulo, flóculo, nodular. ¿Y su función es cuál? Control del equilibrio. El control del equilibrio. La espinocerebelosa, que está compuesta por quién? Por el Por, El vermis vermis. El vermis y del las lóbulo zonas anterior. paravermianas. por el vermis y por la zona ¿qué? Paravermiana. Paravermiana. Intermedia o paravermiana. ¿Y de qué se encarga? De mantener el tono. Movimientos mantener el tono musculares. muscular. Exacto, del tono muscular. ¿Y la pontocerebelosa qué es? Las partes, zona bueno, los lateral. hemisferios, Por las las porciones regiones laterales laterales de los hemisferios. y el Exacto. vermis Entonces, del este más también tiene posterior. el vermis, y tiene aquí a la zona Hemisférica o lateral. hemisférica o lateral. ¿Y cuál es su función? Los movimientos voluntarios y semivoluntarios. Movimientos voluntarios. Movimientos voluntarios. Entonces, por eso era importante que repasáramos o que hiciéramos esta parte de la división de las áreas funcionales y que viéramos la parte filogenética, porque cuando hablo de estas áreas funcionales es el conjunto de todo lo que hemos visto. ¿Sí? Esto es prácticamente el conjunto de lo que hemos visto. ¿Queda claro? Sí. Sí. Y antes de pasar a la irrigación, yo nada más quisiera hacerles mención. Aquí nos hablan de las partes del vermis y las partes del cerebelo. Realmente, a mí dejé de dar este tema hace mucho tiempo porque carece de importancia clínica. O sea, cuando hablamos del cerebelo, hablamos de ataxias, hablamos si está dañado el lóbulo flóculo nodular o el lóbulo anterior, pero no hablamos así de, está dañada la língula o el culmen, ¿sí? En realidad, no. Nunca vemos eso en la parte clínica. ¿Sí? Por eso es que lo hemos dejado de dar. Pero hay una mnemotecnia, por lo menos para que ustedes aprendan, las partes del vermis. ¿Alguien sabe cuál es esa mnemotecnia? Yo encontré una que decía, oh no, un pitufo de calcetines lindos. Sí. Bueno. Yo tengo otra que tal vez con esa les cueste menos trabajo aprenderse esas partes. Déjenme, vamos a sumar una aquí para ponerles aquí. La mnemotecnia es la siguiente. Un pitufo de culo lindo. Ahí va, ¿por qué? De lo más inferior a lo más superior, vamos a ir subiendo. La U de qué? Úvula. Úvula. La N de qué? Nódulo. 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 Este es de qué? Pirámide. 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 Esta es de Tuber. tuber. Esto es de Folio. Folio. polio. Esto es de Declive. 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 Esto es de Culmen. 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 Esto es de Lóbulo Lóbulo central. central. lobulillo central. Y esto es de Língula. 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 Y ahí están todas las partes del vermis, ¿sí? Que son estas. Nódulo, fíjense, nódulo, úvula, pirámide, tuber, folio,
lobulillo central, declive, culmen, língula. Sería más importante aprenderse las partes del vermis o las partes del hemisferio, Ninguna de las dos. clínicamente. O sea, ninguna de las dos. Realmente, clínicamente, por eso les digo que es que lo hemos dejado de dar. Lo más importante es que ustedes sepan las partes que vimos anteriormente, las macroscópicas, es decir, el lóbulo anterior, el lóbulo medio posterior y el lóbulo flóculo nodular. Que sepan que hay una fisura primaria, que sepan que hay una fisura horizontal y que sepan que hay una fisura úvulo-nodular. Esas son las partes más importantes. Y por supuesto, una súper importante que es la tonsila, que está aquí, o la amígdala, perdón, la amígdala, ¿sí? Cerebelosa, porque esto sí me causa daño a otras estructuras. Entonces, no es tan importante que se aprendan esto, ni tan importante que se aprendan todo esto de ala, ¿sí? Y todo esto, la verdad es que carece de relevancia clínica. Solo para presumir. Así es, así es, así es. Acuérdense que como anatomía hemos evolucionado y antes teníamos anatomía descriptiva. Si ustedes están tomando un curso de anatomía descriptiva, pues sí sería importante que supieran todas y cada una de las partes. Pero en anatomía clínica, o no sé, por lo menos, Rodrigo, ¿tú has visto algo que afecte al culmen o algo que afecte a la língula? ¿O tú, Florencia? No, Doc, generalmente ya se habla de cerebelo. O sea, bueno, yo nunca he visto que hablen particularmente de cada uno. Seguramente en las cirugías o sea, de neuro, probablemente ahí sí importe bastante esta parte de la anatomía. Y hasta eso con reserva, ¿no? No, pero justo lo que importa es los lóbulos, ¿no? O sea, Exacto. saber dónde está el lóbulo y así, las fisuras. Pero ya esto, Y tan así como detallado. muy específico, no. Sí, Así no, y es. en la clínica, o sea, a nivel como de toda la carrera o incluso clínicamente nunca he visto, ¿no? Lo que les comentó el doctor de la hernia amigdalina probablemente sea lo más relevante y lo de los hemisferios, ¿no? Y generalmente cuando se afecta el cerebelo, pues se afecta pues prácticamente todo, ¿no? Y ya vamos a tener estas ataxias o manifestaciones cerebelosas, ¿no? Y vamos a tener pérdida de coordinación, lo que ya platicamos en la clase pasada. Pero de forma bastante general, no tan puntual. Pero bueno, mencionarlo no queda de más, ¿no? Acuérdense, lo que le dice el doctor es muy importante. Ahora de la anatomía que estudiamos es anatomía clínica, ¿no? Por eso los libros ya se llaman justo así, anatomía con orientación clínica, ¿no? O anatomía clínica propiamente. Ya no estamos estudiando anatomías descriptivas porque no servía de nada que ustedes tuvieran todo ese conocimiento cuando en la aplicación se queda muy atrás, ¿no? Entonces solamente están aprendiendo cosas por aprender y no es el punto, ¿no? Por eso aquí tratamos siempre de incluirles la parte clínica, o sea, como por qué estamos estudiando esto, qué relación va a tener más adelante, ¿no? ¿Qué enfermedades me van a afectar esta zona? Entonces, esa es la importancia. Muy bien, pues continuamos ahora con la irrigación del cerebelo. Y esta yo creo que nos queda mucho mejor verla aquí. Fíjense, en esta irrigación. Vamos a ver, voy a ponerles aquí a dos arterias que son importantes porque de estas arterias parten las arterias cerebelosas. Tengo 3 arterias cerebelosas que irrigan, pero vamos a ver primero las arteria vertebral derecha y arteria vertebral izquierda. Ahí van las arterias vertebrales, ¿ya vieron? Sí. Suben a través de los orificios transversarios y luego dan la vuelta en la primer vértebra para ascender por el agujero magno. Aquí ascienden por el agujero magno. Y luego, estas dos, ¿qué les pasa a estas dos? Se unen y forman a la arteria basilar. Entonces, exacto, se unen y forman a la arteria basilar. Entonces, importante, ¿por qué? Porque las ramas que van a irrigar a la arteria cerebelosa, al cerebelo, vienen o de la vertebral o de la basilar, y esto es lo que hay que ver. Y entonces vamos a poner a las arteria cerebelosa, velosa. Y en automático, fíjense, me sale arteria cerebelosa superior. Ahí está la arteria cerebelosa superior. ¿Para irrigar qué? Pues a la cara superior, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De la basilar o de las vertebrales? De la De la basilar. De la vacilar. Es ¿no? una Entonces colateral. exacto. Entonces tengo la arteria cerebrosa superior, derecha e izquierda. Ahí están. Luego, tengo a la arteria cerebelosa anteroinferior.
Ahí está, anterior inferior de un lado y anterior inferior del otro lado. ¿De dónde viene? De la basilar De la también. basilar. De la basilar y va para irrigar ¿qué? Pues la cara anterior, ¿no? Esta es la cara anterior. Entonces esta y viene para irrigar la cara anterior. Y luego tengo a otra, que es la arteria que ya la puse aquí, que es la posterior inferior derecha y la posterior inferior izquierda. Fíjense, les acabo de poner esta, pero esta va para la parte inferior y un poco para la parte posterior, vean, ¿esta de dónde viene? De la vertebral. De Las la dos vértebra. vertebrales, una de cada Exacto. lado. Miren, ahí está la arteria vertebral y la arteria vertebral me da esta que es la posterior inferior. Entonces, por eso, ¿se acuerdan que vimos 3 caras? Vimos la cara anterior, la cara superior y la cara posterior inferior. Entonces, hay una arteria para cada una de estas caras. Por lo tanto, se pueden infartar cada una de estas caras. Si no le llega irrigación a la parte superior, es un infarto de la cara superior. ¿Y quién es? Pues la arteria superior, porque se haya taponado aquí. O la arteria anterior inferior y le va a dar a la cara anterior, o la arteria posterior inferior. Entonces, vemos este esquema y aquí lo podemos repasar rápidamente. Arteria vertebral nos da a la arteria, ¿qué? Cerebelosa posterior inferior, Cerebelosa, izquierda y derecha. póstero, inferior, izquierda y derecha respectivamente. La arteria basilar me va a dar 2. A la arteria, ¿qué? Cerebelosa superior y anterior Superior. inferior. Inferior. Cerebelosa superior y arteria cerebelosa antero inferior. Listo. Esa es la irrigación, así de sencilla. ¿Queda clara? Sí, dentro de lo que todo, bueno, dentro de lo complejo que puede ser irrigación, este es de los más sencillos. Así es. Ese es un tema así súper sencillo justo por eso. Y luego, vean lo que pasó aquí. Vean lo que pasó aquí. Le hice un corte al cerebelo. O sea, le hice un corte para ver qué. La configuración interna. Los núcleos. La configuración interna. ¿Qué ven diferente? A ver, Christopher, ¿qué le ves diferente a la médula espinal? Pues se supone que, bueno, la diferencia entre el cerebelo y la médula espinal es que la sustancia gris y la sustancia blanca están inversas. La Exacto. sustancia gris aquí es periférica y la sustancia blanca es central. Perfecto. Primera diferencia. Sustancia gris central, perdón, periférica, sustancia blanca central. ¿Qué núcleos son los que voy a ver aquí? Pues 4 núcleos importantes. ¿Sí? ¿Cuáles son esos núcleos? Primero, El núcleo fastigiado. el núcleo fastigiado. Luego tengo aquí al globoso, a los 2 globosos, tengo 2 globosos, entonces fíjense, el fastigiado lo pongo en morado. Tengo a los globosos que los pongo en verde, al emboliforme que lo pongo en amarillo y al núcleo dentado que lo pongo en rojo. Y aquí tengo a la cavidad del cuarto ventrículo. Esos son los núcleos que vimos y ya vimos en cuál era su función, ¿no? O sea, ya vimos filogenéticamente cómo fueron evolucionando y qué núcleos están en cada parte, en el arquicerebelo, en el paleocerebelo o en el neocerebelo. Aquí únicamente es conocerlos, ¿sí? Entonces, si se los pongo aquí en esquema, el 1 ¿quién es? Perdón, el 2 ¿quién es? El fastigiado. El fastigio. El fastigiado. ¿El 1 quién es? Emboliforme. No, el globoso. El globoso. Los emboliformes son el número 3, que son estos, ¿sí? El 3. Sí. Y el 4 es el dentado. Y se acabó el tema de cerebelo. ¿Queda claro? Doctor, seguro, el 1 es el globoso. Es que. El 1. No, sí es el emboliforme, ¿no? Ajá. Ah, sí, perdón, Sí. el emboliforme. El emboliforme es el 1, el 2 es el fastigiado, el 3 son los globosos y el 4 es el dentado. Ujú.
Y recuerden, sustancia blanca central y sustancia gris periférica. Periférica. ¿No vamos a ver las capas de cada una? No, eso lo van a ver en esto. Ah, ya me está emocionando. A los anatomistas nos da flojera eso. Entonces, no, eso lo van a ver en esto. Sí, las capas, la verdad es que la parte, lo van a ver en esto, no lo preguntamos aquí nosotros, las capas no las preguntamos. No tiene caso que se las enseñe. ¿Algo más? ¿Algo más, Rodrigo, que quieras aportar aquí? No, Florencia. creo que realmente les dio toda la parte arterial, pues es bastante sencilla, pero justo por eso a veces la obviamos. Entonces intenten recordarla, ¿no? Muy, muy importante o sea, como la relevancia que tiene la basilar en la irrigación del tallo cerebral y también del cerebelo. Cuando se obstruye por alguna razón, por lo que quieran, generalmente por un trombo, pues vamos a tener isquemia de toda esa parte. Y el paciente pues, se puede morir prácticamente, ¿no? Porque vamos a comprometer el tallo cerebral, pero también el cerebelo. Si por alguna razón se tapa una arteria del cerebelo, pues depende en qué territorio va a estar y demás, ¿no? Pero sí recuerden la irrigación sencilla, pero bastante importante, ¿no? Vertebrales y basilar. Mayor problema creo que no hay. Y pues listo, creo que ahí el doc les va a poner una imagen justo de las hernias, ¿no? Que se pueden observar. Exacto. Esta es una hernia cerebelosa, o sea, ¿qué parte dirían ustedes? Ven, ¿se acuerdan que les dije? En la vista inferior del cerebelo es donde vemos a la amígdala, ¿no? Entonces, ustedes vean que esto queda inferior. Y esto es la amígdala. ¿Y esto qué parte del tallo cerebral es? La médula La médula oblongada. oblongada. La médula oblongada, porque aquí está el puente, que es el amigo panzoncito, que está ahí, y luego aquí tengo al mesencéfalo, ¿no? Entonces, esta herniación está prácticamente presionando a la médula oblonga. Y yo sé que la médula oblonga, dentro de sus funciones, que tiene un núcleo ambiguo, tiene un núcleo del tracto solitario, ¿sí? Y que tiene todos estos núcleos que ya se vieron, pero ¿qué le va a pasar? Pues que va a llegar al centro cardiorrespiratorio y este paciente va a caer en un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué creen que se da esta herniación? Hay dos motivos por los que se puede dar esta herniación. La primera, aumento de la presión intracraneal. Está aumentando la presión intracraneal y ustedes digan, si aumenta aquí porque me caí, me pegué en la cabeza y hay un acúmulo de líquido, se empieza a acumular sangre, ¿la sangre va a poder salir por el cerebro, por el cráneo? No. Pues no, o sea, jamás va a poder traspasar el cráneo. Entonces va a buscar una salida. ¿Cuál es su salida natural? El foramen magno. Pues el foramen magno. Entonces va a tratar o sea, va a empezar a desplazar las estructuras hacia abajo y entonces eso va a provocar la hernia. Eso es una que te puede causar hernia. La otra causa de hernia es que tú estés teniendo una presión intracraneana aquí, que esté aumentada la presión intracraneana porque tuviste un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, y que no se den cuenta que tienes la presión intracraneana aumentada. Y entonces tienes signos meningios, tienes signos de irritación meningia. Y alguien diga, a lo mejor tiene una meningitis. Para hacer un diagnóstico de meningitis hay que sacar líquido cerebroespinal y verlo y determinar si esa meningitis es viral, bacteriana. Pero si no se aseguraron, no haya una presión intracraneana y yo hago un hoyo aquí abajo, en la región lumbar, que voy a entrar a esto, lo que me va a causar esto es que me haga un vacío, ¿no? Y esto que está aquí, en cuanto yo hago un orificio aquí abajo para hacer esa punción, entonces hagan de cuenta que toda la presión que está abajo se viene, o sea, se colapsa porque hace vacío así, y entonces yo puedo provocar una hernia cerebelosa, o sea, yo la puedo provocar haciéndole una punción. Por eso es una contraindicación de una punción lumbar, es tener la presión intracraneana elevada. Es lo primero que tengo que descartar. No tiene presión intracraneal elevada, le puedo hacer una punción lumbar. Si hacemos esa punción lumbar, ¿nos jala la aguja hacia adentro? No. Bueno, aquí estamos hablando, o sea, estamos hablando
de cuando está la presión intracraneal aumentada aquí. En condiciones normales uno pasa por aquí para hacer la punción lumbar y no pasa nada, o sea, nada más pasas los ligamentos amarillos y llegas al espacio indicado y listo. Lo único que vas a ver es que va a empezar a salir una gotita, ¿sí? Ok. Que es el líquido, que es a lo que le vas a tomar la muestra, ¿no? Y no sale con presión, no sale nada, o sea, sale así, literalmente, tú dejas que empiece a gotear para tomar esa muestra. Eso en situaciones normales, ¿no? Eso es en situaciones normales, pero en una situación de presión intracraneana, o sea, tú vas a ver, no es que te lo haga de inmediato, o sea, no es que tú hagas eso y no, sino que empieza a ser vacío, empieza a ser vacío, Ujú. empieza a ser vacío, y entonces empieza a ver cómo el paciente se empieza a deteriorar, y hasta que te cae en paro cardiorrespiratorio. Vaya. Qué peligroso. Así es, Y así muy, es. bueno, difícil de reconocer. Aquí vemos otra hernia, aquí vemos otra hernia. No crees que es tan difícil porque los síntomas de la presión intracraneana son característicos, ¿no? O sea, cuando una persona tiene aumentada la presión intracraneana, no creen que está así como en su casa, ahí, como sin nada, ¿no? Por supuesto, o sea, uno de los síntomas principales es que tiene vómito en proyectil, o sea, el paciente, por ejemplo, alguien se cayó, se pegó en la cabeza, y lo tienen ahí en su casa y pues pasa una media hora y de repente como que se quedó dormido y de repente despierta con vómito en proyectil. O sea, no un vómito así, el vómito en proyectil es así como el del exorcista, ¿no? Así de lo avienta completamente. Esa parte del vómito en proyectil que, bueno, creo que está tocando a una parte que se llama gatillo. Tiene evolutivamente, digamos que está ahí a propósito para indicar que algo mal está pasando en esa zona o es una coincidencia. No, la zona gatillo del vómito, o sea, la zona gatillo del vómito es otra cosa. O sea, Mm. la zona gatillo es lo que desencadena el vómito, ¿no? O sea, eso es lo que te puede dar el estímulo para desencadenar el vómito, pero no se refiere a que el gatillo, a que lo dispare así como como vómito en proyectil, ¿no? El vómito en proyectil es una característica o sea, de una patología. Y la zona gatillo lo que hace es como que estimulas eso y es como un gatillo porque a partir de ahí se dispara el vómito. Ujú, O sea, es decir, si ustedes se meten el dedo, van a llegar a la zona gatillo que desencadena el vómito e invariablemente van a tener vómito. ujú. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? Rodrigo, Florencia, ¿algo más? También recuerden que cuando sospechamos que un paciente tiene aumentada la presión intracraneana, tenemos que hacerle algún estudio de imagen, ya sea el fondo de ojo, para ver si está borrada la papila, que nos puede indicar justo este aumento de la presión intracraneana, o bien le podemos hacer una tomografía, evaluamos cómo se encuentran las estructuras intracraneales, y si no vemos ningún dato de que esté aumentada la presión, pues ya podemos hacer la punción lumbar un poco más tranquilos, ¿no? Esto siempre que sospechemos que pueda tener un aumento de la presión. ¿Es peligroso? Sí. Realmente yo creo que la gran mayoría siempre le realizan fondo de ojo para ver el borramiento de la papila. Si no lo tiene, pues listo, ¿no? Ya le hace la punción y van poco a poco. Y más que jalar la aguja es justo esta parte, ¿no? Empiezan o continúa con el drenaje de líquido y al estar haciendo eso se crea un vacío que genera que las estructuras intracraneanas protruyan por el agujero magno y entonces se realiza una hernia y tras, ¿no? Creo que ahí está la clave, ¿no? Siempre, siempre, siempre que vayan a hacer una punción lumbar hay que descartar que no tenga un aumento de la presión por un hematoma, por una hemorragia o por aumento de líquido. Esas pueden ser las tres causas de presión. Entonces, siempre, siempre, siempre ustedes acuérdense de verificar eso para no herniarlo. Y Así Flor, es. no sé si quieres decir algo más. Nada más iba a agregar justo lo del papiledema, o sea que ante la sospecha de aumento de la presión intracraneal, o sea, algo, o sea, antes de la tomografía, generalmente pues tienen que ver a su paciente, ¿no? Y tienen que pues hacer una exploración física y dentro de esto pues es súper sencillo realizar el fondo de ojo y con eso pues ya podemos correlacionar o verificar y si ya tendría, y si tuviéramos duda todavía, pues ya se le puede realizar la tomografía. Y Doc, no sé si vaya a decir lo de las pruebas cerebelosas. No, pero si quieres, Ok, bueno, también para
dar diagnóstico de lesiones en el cerebelo, realizamos diferentes pruebas diagnósticas. Estas es pedirle al paciente que haga distintas actividades para ver si todo va bien o si todo está como en orden. Y bueno, ¿qué pruebas les vamos a realizar a los pacientes? Recuerden que pues el cerebelo se encarga de todos estos movimientos voluntarios, coordinados, ¿no? El caso es que una de estas es pues ver la marcha del paciente. Desde que entra pues a verte, tienes que ver cómo camina, si camina lento, si camina erguido, etcétera. Ahora, propiamente encaminarlo a la prueba es que lo pones sobre una línea o dibujas una línea y le pides que vaya caminando sobre esta con los ojos cerrados y un pie tras otro, así. Entonces, en estos pacientes con lesiones cerebelosas, lo normal sería que pudieras, o sea, nosotros tenemos como el sentido de propiocepción, ¿no? Pues ellos no, ellos lo empiezan a perder. Entonces, no van a poder hacer este movimiento de un paso así tras otro, y lo que van a hacer es que van a tender a ampliar su base de sustentación, es decir, no van a poder hacerlo, o sea, van a tener que abrir forzosamente las piernas para poder ir sobre la línea, ¿no? Otra de estas es, la marcha ya. Una de ellas también es, recuerden que son movimientos finos, coordinados, y también hay una relación en cuanto a los movimientos de la mano. Entonces, le piden al paciente, o sea, ustedes ponen su dedito enfrente de ellos y le piden al paciente que toque su nariz y posteriormente toquen su dedo, el de ustedes, el del explorador. Entonces, el paciente no va a poder coordinar, o sea, esto es coordinación oculomotora, entonces no va a poder coordinar y, o sea, tiene el dedo acá y les juro que, o sea, como que no le atinan al dedo, o sea, no pueden tener como... Ni a la nariz, se pican el ni a ojo. la nariz, o sea, se puede picar el ojo, o sea, de verdad, y lo hacen como muy torpe, o sea, al momento como de hacer, o sea, nosotros pues no tenemos ningún problema, ¿no? Pero ellos, o sea, son movimientos muy bruscos los que hacen, entonces no pueden realizar adecuadamente esta prueba. Y otra es en cuanto al tono. Recuerden que también manejamos, bueno, el cerebelo se encarga parte del tono, entonces con ellos sobre los muslos, perdón, van a hacer este movimiento, o sea, le van a pedir que ponga la palma y el dorso, así, sobre los muslos. Y estos pacientes, o sea, de verdad son movimientos muy bruscos y les cuesta trabajo poder hacerlo, o sea, no pueden alcanzar a hacerlo, y estos pues les llamamos diaconocinesias. Y estas, o sea, son algunas pruebas que pueden realizarles a los pacientes y ante lesión, pues no las van a poder hacer adecuadamente. Sí, esto por supuesto lo van a ver en sus ciclos clínicos, o sea, van a ver todas estas pruebas que son muy sencillas de realizar y además muy fácil de identificar que un paciente tiene problemas cerebelosos. Además que un paciente que tiene problemas cerebelosos, o sea, no puede caminar. La característica es que casi lo traen cargando porque te dice que le cuesta trabajo caminar, ¿no? Y una manera de evaluar el cerebelo, cómo funciona, es cuando se vayan de fiesta, vean lo que hace el alcohol con el cerebelo y vean cómo pierden la coordinación motriz y vean cómo se pierde esta parte del equilibrio, empiezan a abrir la base de sustentación y entonces las piernas que tú caminabas así, ahora abres las piernas para tener un mejor equilibrio, ¿no? Incluso hasta los brazos, de repente, o sea, ven a los borrachitos que van en la calle y van así con los brazos y con las manos. ¿Para qué? Para que mejore su equilibrio. Y si tú les quieres dar la mano, se vienen a despedir de ti, se pasan derecho y te abrazan, ¿no? Entonces, el alcohol es un clásico que altera las funciones del cerebelo. Aquí el doctor promocionando las adicciones. No, al contrario, diciéndoles que observen, no que lo hagan, que observen a los que lo hacen. Observa a tus amigos y ya. Exactamente, observen Y nada lo que más. les espera si beben. Exactamente.
Y no solo es el cerebelo, o sea, realmente el alcohol, pues prácticamente todo el sistema nervioso central, ¿no? Así Exacto. que ya no se desfrontalicen tanto. Así es. Y si beben, inviten y ya. Listo, chicos, pues con esto hemos acabado el tema Cerebelo. de cerebelo y pasamos al siguiente porque ya entramos al diencéfalo. Y dentro del diencéfalo, los dos temas más importantes del diencéfalo es el tálamo y el hipotálamo, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con el tálamo. Vamos a dar un descanso y regresamos, desayunen algo y regresamos para continuar con diencéfalo, específicamente la parte de tálamo. Quedamos, Florencia, si no mal recuerdo, que también vamos a hacer Kahoot de tálamo o no. Sí, doc. Sí, ¿verdad? Listo. Entonces, regresamos son las 8:40. ¿Les parece que a las 8:10 para que tomen 30 minutos para desayunar y a las 8:10 regresamos? Ok. Perfecto. Provecho. Provecho. Gracias. Provecho, bye. Te voy a poner pausa, Rodrigo, a la grabación. Nada más acuérdate vamos a ponerle, continuar la grabación. Me dicen ahorita que ustedes ya ven mi pantalla, por favor.